Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los que hoy nos están viendo en esta colaboración. Esta colaboración que tenemos muy especial en esta entrevista que nos hizo favor el doctor Santiago Nieto de estar con nosotros en Radio Empresarial Querétaro y en TX TV con esta entrevista virtual. Yo estoy muy agradecida y muy honrada de poder estar aquí el día de hoy con él. Doctor Santiago Nieto, yo creo que más que nada de presentarlo, agradecerle mucho este espacio, de poder estar con nosotros en estas plataformas digitales que sin lugar a dudas son un referente para la sociedad queretana, que nos ven desde estos sectores que siempre están entusiasmados con este programa llamado Democracia y Poder y aquí con su servidora Claudia Díaz Galló. Doctor Santiago, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. No, muchísimas gracias, Claudia. Un saludo a tu auditorio y encantado de que podamos conversar. Muchas gracias, doctor. Oiga, pues a ver, vamos a empezar. Aquí habíamos estado muy al pendiente, hemos estado muy al pendiente de su trayectoria, de todos estos años en los cuales usted ha posicionado el nombre del doctor Santiago Nieto desde diferentes escenarios, la parte política, la parte de la administración pública, la parte de la academia. Esto ha sido muy relevante aquí en Querétaro. Y más allá de poder yo comentar la semblanza que tengo de usted, de que es licenciado en Derecho, su doctorado en Derecho, al paso de la función pública, me gustaría que usted nos platicara un poquito quién es Santiago Nieto. Bueno, yo te diría, eh, soy un sanjuanense, soy profesor, un abogado egresado de la Autónoma de Querétaro, tengo mi doctorado, como mencionaste, en la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, a partir de ahí he tenido la enorme fortuna de tener como varios espacios públicos que han sido muy interesantes. Tuve la fortuna de ser, por un lado, asesor de Jaime Cárdenas Gracia en el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, que también, por cierto, es egresado de la Autónoma de Querétaro. Tuve la oportunidad de trabajar en el Consejo de la Judicatura Federal en la época de que, como secretario técnico del Pleno, en la época que era Mariano Azuela, era el presidente de la Suprema Corte, y después, a partir de ahí, llegar al Tribunal Electoral como secretario de Estudio y Cuenta, y después ser propuesto por la Suprema Corte de Justicia como magistrado electoral regional. Fui el más chico de mi generación en llegar a ser magistrado, de los 15 magistrados regionales que en ese momento existían. Después ya se estableció una sala regional especializada. Y bueno, la verdad es que también en ese proyecto muchos de las personas que colaboraron conmigo en esa sala regional, hoy como Luis Espíndola, o también originario de San Juan del Río, es magistrado regional de la sala especializada, o Luis Alberto Trejo es secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte, o Daniel Dorantes es consejero electoral en el estado de Querétaro. Y me da mucho gusto que personas que hayan estado conmigo hayan tenido también ese desarrollo que yo recibí de parte de Jaime Cárdenas. El resto de la historia, pues la conoces, profesor universitario, titular de la FEPADE, me peleo con Peña Nieto, me corren, me rescata Marcelo Ebrard y me presenta con el presidente López Obrador. Y bueno, a partir de ahí me proponen para la UIF. Y bueno, pues el resto de la historia ya te la sabes. Hoy estoy muy orgulloso de formar parte del gabinete de Julio Menchaca Salazar en Hidalgo como Procurador General de Justicia, porque es una actividad que yo ya quería desarrollar y que he tenido la fortuna y el privilegio de hacerlo desde Hidalgo. Perfecto, doctor. Y entonces el día de hoy usted ya dice, voy a separarme de este cargo en el cual todavía está vigente y con ello para yo ya poder contender aspiraciones políticas, que es formar parte del listado de las aspiraciones para el Senado desde el partido Morena, ¿es correcto? Bueno, sigo siendo todavía procurador en Hidalgo. Hablé con el gobernador Julio Menchaca y la verdad es que la convocatoria morena no establece la obligación de retirarse del cargo. Si hay una norma, una digamos, obligación en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero esta, digamos, prohibición es 90 días antes de la jornada Ok. electoral. Esto sería, yo tendría que separarme del cargo en todo caso a finales de febrero o en otra fecha, pues, si el partido definiera otra cosa, pero de momento pues, no tengo esa
esa obligación. Lo que estoy haciendo es que estoy trabajando entre semana, moviéndome entre México y Pachuca, y el sábados y domingos estoy yendo a Querétaro en atención a la propia normatividad electoral. Y bueno, afortunadamente, tanto en Querétaro, en la parte política, como en la parte de procuración de justicia en Hidalgo, pues tengo un gran equipo de trabajo que está desarrollando las funciones cuando yo estoy en Hidalgo, cuando estoy en Querétaro, y en Querétaro, evidentemente, cuando estoy en Hidalgo, en la Ciudad de México. Pero la verdad es que es un proceso muy interesante. Morena es un partido vivo, es un partido que tiene una enorme complejidad en cuanto a que es un partido que no existía en 2014. A pesar de ello, y en 2015 tener 8% de la votación, en 2018 gana Morena con el presidente López Obrador con el 53% de la votación, y 6 gubernaturas. Hoy estamos hablando 2023, hay 23 gobernaturas que tiene Morena, tiene además 24, si contamos a San Luis Potosí, que es del Partido Verde Ecologista de México, que es un partido aliado a Morena y al PT. Y bueno, nos estamos encaminando a elecciones en el próximo año en 9 gubernaturas, donde honestamente veo que el PAN se le complica a Guanajuato, se le complica a Yucatán, y veo muchas gubernaturas que van a ser pues, prácticamente un día de campo para Morena: Chiapas, Tabasco, Veracruz. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Yo creo que un desgaste de los partidos tradicionales, PRI, PAN, PRD, que ni siquiera coaligados tienen esa capacidad de competitividad a nivel federal con Morena. Y por otro lado también una perspectiva de tránsito hacia la izquierda, lo cual evidentemente te genera un mayor compromiso con el ejercicio de las libertades básicas, y también un mayor compromiso con satisfacer las necesidades sociales, sobre todo los de los grupos menos favorecidos de la sociedad. Yo siempre lo platicaba y lo conversaba con muchas personas, lo he platicado con muchas personas, cada vez que voy a Querétaro o Hidalgo, cada vez que me invitan a conferencias en Oaxaca, o en Chiapas, o en Tamaulipas, Quintana Roo. Cada vez que me toca a platicar sobre esto, les digo: a ver, México es la 16ª economía del mundo. Es increíble, es impensable que tengamos 60 millones de personas en algún nivel de vulnerabilidad y de pobreza. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué es una patología? Porque nosotros deberíamos tener clases medias como para hacer la 16ª economía del mundo, oscilando entre el 50% de nuestra población. Nuestra clase media es menos del 30% de la población. Y esto sí es algo que tenemos que preguntarnos por qué. Y tiene que ver con la errónea o la indebida distribución de la riqueza en nuestro país, y por supuesto con la corrupción. Doctor, cuál es el momento en el que usted ve estas necesidades por el cual dice, yo quiero aportar al país esta mejora o esta continuidad de la transformación, y por ello se registra al Senado para Morena? El partido emitió la convocatoria. Yo he tenido la fortuna de haber sido magistrado federal, de haber sido investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de haber sido fiscal electoral, de haber sido titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y desde ahí impulsar ciertas reformas a la ley de instituciones de crédito, a la ley antilavado. De hecho, parte de mis estudios y mis tesis han estado relacionados con reformas al Poder Judicial y a la materia electoral. Y el espacio que hoy me toca en la Procuraduría General de Justicia, y de hecho para eso soy invitado, es para hacer un proceso de transición a la Fiscalía que implica también mejoras normativas. Entonces, toda mi trayectoria como abogado, como funcionario público, como académico, ha estado relacionado con elementos, siempre vinculado con elementos del ámbito legislativo, de la posibilidad de transformar las leyes. Yo soy un convencido que el derecho es un mecanismo que nos debe servir para liberalizar al país. Debemos utilizar las reglas del derecho para mejorar las condiciones de vida, y en ese sentido hay un lugar privilegiado para ello, que es evidentemente el Senado de la República. No puedo hablar de propuestas, no puedo hablar de proyectos, no puedo hablar de elecciones, no puedo hablar de candidaturas, porque hay una prohibición legal. Cuando pasemos el día 20 de noviembre,
con todo gusto, y si me invitas, Claudia, podemos platicar ya más en forma de todos estos elementos que hoy la propia legislación me prohíbe hacer. Y precisamente por haber sido fiscal electoral, por haber sido magistrado electoral, porque mi esposa es consejera electoral, pues la verdad es que tengo un deber de respeto y de cuidado por la normatividad electoral y no incurriría en violación a las normas. Por eso te pido que podamos, que me aceptes esta respuesta de que no te puedo decir más, Sí, ¿no? sí, sin duda. Oiga, hablemos un poquito del proceso interno de Morena. Ahorita todavía faltan mucho para que ellos puedan definir cuál va a ser quiénes van a ser los candidatos. Hablemos un poquito de la paridad de género. Si estuviéramos viendo que la fórmula que vaya a ir para el Senado por parte de Morena, la primera posición sea para mujer, usted estaría en el acompañamiento en la segunda posición, ¿es correcto? A ver, déjame dar una explicación previa y ahorita te contesto. La primera es que te diría que yo soy un convencido de la igualdad sustantiva. He escrito sobre esto, tengo un libro que se llama, que me gustó además hacerlo cuando estaba como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es los derechos en los tiempos del género, sobre mujeres, feminismo y derecho. Y ahí lo que planteo es hacer una nota, digamos, una construcción conceptual de la igualdad sustantiva, es decir, una nota sobre feminismo jurídico, así lo denominé. Planteé el asunto de las cuotas y al final, una segunda edición que hizo el Instituto Electoral del Estado de México, metí el tema de paridad. ¿Por qué me gusta mucho? Porque ese libro, casualmente, o para mi fortuna, fue citado en las dos iniciativas que hubo en una de las dos iniciativas que hubo en materia de paridad en 2014, en la que presentaron las mujeres senadoras de todos los partidos políticos. Ahí me citaron, evidentemente en la de Peña Nieto no, pero el punto es que es un libro al que tengo mucho afecto. Sobre ello, también debo decir que me tocó desde la Fiscalía Electoral trabajar el tema de violencia política de género, me tocó enfrentar casos de violencia política, la generación del protocolo de violencia política en contra de las mujeres. Y bueno, soy un convencido de que las decisiones en materia de paridad es una de las decisiones más importantes en términos democráticos que se han hecho. Te platico la anécdota. Humberto Castillejos, entonces consejero jurídico de Peña Nieto, bueno, yo lo fui a ver, lo busqué, porque las senadoras de todos los partidos políticos me pidieron que le llevara los casos. Le llevé una carpeta con la información de los casos y teníamos, me acuerdo, 2015, 38 casos, en 2016 eso había aumentado a 50 y tantos, y la pregunta era ¿por qué? No es mi explicación o nuestra explicación de muchas personas que estuvimos trabajando en ese proyecto. Estaba Mari Carmen Alanís, entonces magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, estaban Adriana Favela, que por cierto su familia vive en San Juan del Río, que era consejera del Instituto Nacional Electoral. Por supuesto estaba yo desde FEPADE, también Carla Joffre, consejera, formó parte de este grupo redactor del protocolo. Y lo que yo plantearía es que pese a la negativa de Castillejos no estuvo de acuerdo y me dijo textual que no iba a permitir él que una magistrada loca como la hija de la ministra Sánchez Cordero procesara penalmente a algún integrante o resolviera en contra de la clase política. Esto me pareció, y eso hizo que durante el sexenio de Peña Nieto no tuviéramos el tipo penal de violencia política. ¿Por qué pensábamos nosotros que lo que nosotros planteábamos es que se habían incrementado el número de casos de violencia política porque la paridad, al lograr la paridad en la postulación de candidaturas en 2014, esto había generado mayor participación de las mujeres y muchos hombres habían visto esto como una afrenta y se había materializado en ataques a las mujeres. Terminé esa parte, ya en 2019, ya con el gobierno del presidente López Obrador, viene la reforma en materia de paridad total. Entonces, en el 2014 era paridad en la postulación de candidaturas a los órganos legislativos. El Tribunal Electoral lo amplió a los ayuntamientos y en 2019 llegó la reforma en materia de paridad total. 2020 la de violencia política de género, el tipo penal, que fue algo por lo que yo luché durante muchos años y al final pues, me quedé
complacido. Y hoy Hidalgo, por cierto, es el estado que más casos ha judicializado. Tenemos 8 casos judicializados de violencia política de género. Va a ser el primer caso que va a llegar a juicio oral. Y yo soy un convencido de que no hay otro camino para mejorar la calidad de la democracia que la participación de las mujeres. En gran medida, eso también hay que plantearlo así. Recuerdo al secretario general de la OEA, Insulza, un ex secretario general de la OEA, que decía, Miguel Insulza, decía que una democracia sin mujeres no era más que media democracia. En mi caso particular, ¿qué va a pasar o cómo es el proceso en Morena? Morena emitió esta convocatoria, hay un primer filtro de reconocimiento y la idea es que el propio partido político, la Comisión Nacional de Elecciones, le va a pedir a la Comisión Nacional de Encuesta que los 3 hombres mejor posicionados y las 3 mujeres mejor posicionadas o de mayor reconocimiento vayan a una encuesta a la población, en este caso al ser Senado a todo el estado de Querétaro, y ahí se determinará que la persona que esté en mejores condiciones sea la persona que encabece la primera fórmula. Claro, hay una variable que tú ya la mencionaste y esa variable es que el acuerdo del INE, en el cual con toda seguridad, como fue en gubernaturas, y además porque hay una obligación legal o constitucional inclusive de la propia Carta Magna, van a tener que ser 16 fórmulas encabezadas por hombres y 16 fórmulas encabezadas por mujeres. ¿Qué implica esto? Que puede ser que haya una mujer que encabece en la primera fórmula o puede ser que sea un hombre. Yo creo que aquí mi punto de partida es, por eso te expliqué todo lo pasado. Como magistrado emití sentencias con perspectiva de género, como académico escribí un libro, como docente es una de mis clases en la UNAM, tiene que ver con el feminismo jurídico. Soy convencido además desde mi perspectiva personal. Mi madre falleció, era antropóloga y desde muy chico me fue estimulando la lectura sobre mujeres feministas como Simone de Beauvoir y por tanto no puedo ser incongruente. Toda mi hoja de vida habla de una eh, perspectiva de apoyar a las mujeres. Tengo subprocuradoras, hay personas de mi equipo que han podido alcanzar cargos a nivel de magistratura también, mujeres, y creo que este es un tema de congruencia. Entonces, hay que esperar a ver qué decide el partido, pero evidentemente yo no tendría ningún inconveniente en ser la primera fórmula, pero tampoco en ser una fórmula que acompañara a una mujer precisamente por una actitud de congruencia respecto a lo que he hecho en mi trayectoria. Gracias. Doctor, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en Radio Empresarial Querétaro, a TX TV y también agradecer a la Fundación Grandeza de las Mujeres Mexicanas, que esta fundación es la que nos hace posible este tipo de espacios en este programa de democracia y poder con su servidora Claudia Díaz Gallou. Para finalizar, doctor, ¿qué nos dicen los queretanos? Cuando usted ahorita, yo lo veo muy activo en sus redes sociales, que ya está yendo a los municipios, que ya tiene el acercamiento con los eventos que se están haciendo políticos, toda esta efervescencia que ya la gente que le encanta la participación ciudadana lo sigue mucho. ¿Qué le dicen los queretanos y cuál es la aceptación a su perspectiva que siente que usted puede encabezar unos buenos trabajos aquí para Morena? Bueno, yo primero diría, en el tema de Morena, Morena es un partido que solo está creciendo en todo el país, está creciendo en Querétaro. El nivel de participación y de acercamiento de las personas en muchos municipios, San Juan del Río, pero también Querétaro, pero también el Marqués, es muy grande y lo único que tenemos que hacer es crecer, crecer, crecer y vencer. Respecto al que he estado viendo, yo quiero decirte algo, para mí es muy importante. Yo me fui de Querétaro, pero Querétaro nunca se fue de mí. Yo regresaba a ver a mi padre, a mi madre en su momento, antes de que falleciera, a mis hermanas, mi hermano, están ahí mis primos, están mis primas, toda mi familia en San Juan del Río, en Querétaro. Durante muchos años fui docente de la Facultad de Derecho, del posgrado de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. Siempre regresaba a dar por lo menos una conferencia cada semestre y he estado caminando y conociendo desde hace mucho tiempo. No es un tema novedoso, no es un tema de ahora.
Y por supuesto, estuve hace unos días en Agua Fría, en Peñamiller, estuve en Pinal de Amoles, el fin de semana pasado estuve en Cadereyta, en Villaguerrero, en Cadereyta, también en San Juan del Río, a unas cuadras de mi casa, caminando por el Mercado Juárez, recordando, y lo que yo he visto es una enorme aceptación. Fuimos al Marqués, me acompañó Jorge Lomelí, estuvo Paloma Arce, estuvo Beatriz Robles, y estuvimos caminando, estuvo Sharon López en San Juan del Río, y lo que yo palpo es que el nivel de rechazo de Morena es mínimo. Sí, en San Juan del Río nadie nos aceptaba, le estábamos los periódicos, me tocó ver a alguna señora muy entusiasmada con Morena y diciendo que gracias a los programas del presidente López Obrador, por ejemplo, el de adultos mayores, ella no tenía que sacrificar su propio recurso poco para sostener a sus padres, sino que ya se sostenían con los recursos que estaba presentando el presidente López Obrador. En la griega, que es una comunidad muy panista del Marqués, encontré una señora con un hijo con discapacidad que me decía que gracias a un programa del presidente López Obrador, su hijo recibía recursos, es una persona con síndrome de Down, que a ella le permitía pues, mantener su vida. Y sí, también encontré mucho hartazgo, mucho cansancio en los temas de seguridad, en los temas de atención por parte de los gobiernos municipales y estatal. Y bueno, finalmente alguien me decía, bueno, ¿y qué pasa con los gobiernos, con los apoyos del gobierno federal? Digo, bueno, por un lado tienes el apoyo directo que se está dando a las personas, pero por otro lado estaba viendo datos. El discurso del PAN en gran medida es el gobierno federal ya no está dándole apoyo al Estado. Y la verdad es que estaba revisando hoy datos de agricultura y ganadería. SADER le da en proyectos que llegan directo a sus beneficiarios, pues 486 millones de pesos, 1.3 millones de pesos diarios a partir de programas de corte social. Entonces es falso que no se esté apoyando a los estados. ¿Qué es lo que no se hace? Darle el dinero al gobierno del estado para que el dinero lo distribuya como quiere. El dinero llega directo a los beneficiarios. Es una perspectiva distinta. Y yo creo que tanto el apoyo a los grupos sociales menos favorecidos como el ejercicio de las libertades básicas, como una estrategia adecuada en materia de seguridad, son asuntos que a las queretanas y a los queretanos les importan mucho. He visto yo mucha aceptación de Morena, he visto mucha aceptación de cómo se pueden cambiar las cosas, porque encuentro un cansancio de muchas personas y un deseo de cambio, un deseo de transformar las expectativas de vida de la población. Yo estoy feliz caminando Querétaro, seguiré en esta ruta y bueno, seguiré también con mi actividad escribiendo en el Universal, atendiendo conferencias, organizando la Procuración de Justicia en Hidalgo y bueno, pensando siempre en que ¿para qué queremos el servicio público? El servicio público tiene que satisfacer a sus usuarios. ¿Para qué queremos las instituciones? Para que funcionen para lo que fueron diseñadas. Y desde mi perspectiva, sí, como dice el presidente López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres, pero también necesitamos generar crecimiento, mejores tasas de crecimiento para las clases medias y lograr que esta patología que hoy tenemos se transforme en un proceso de un país caminando hacia el futuro a una velocidad de transformación distinta. Doctor Santiago Nieto Castillo, yo le agradezco mucho el espacio que nos ha brindado aquí a Radio Empresarial Querétaro y a TX TV, que sin lugar a dudas llegamos a las personas a todo nuestro auditorio, que sin lugar a dudas van a estar muy gustosos de que lo escuchen y que si nos permite más adelante, ya que una vez que ya vaya avanzado esta parte del proceso electoral, pues ya podamos hablar de propuestas, invitarlo a cabina para que nos acompañe, para que conozca nuestras instalaciones y ya hablar de propuestas, porque sin lugar a dudas yo creo que usted es una muy buena pieza para que pueda transformar Querétaro aquí en el estado desde el Senado. Yo le agradezco mucho este espacio y
por Y favor. a debatir, que los invites a debatir. Sí, Los también del eso va a PAN. estar muy interesante, claro que sí. Denos sus redes sociales para que aquí los podamos poner y que lo estén siguiendo y que conozcan más de su trayectoria, por favor. Bueno, es arroba ese Nieto Castillo para Twitter y en Santiago Nieto para tener tanto en Instagram como en Facebook. Perfecto. Santiago Nieto, muchas gracias por este espacio, gracias a todo el auditorio que nos está viendo. Yo soy Claudia Díaz Galló, nos estamos viendo aquí en nuestra emisión de Democracia y Poder y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.